No, a ustedes, muchas gracias. Doctor, ¿puede compartir pantalla? Ya, Doc, ahí estamos. Vamos a apagar nuestros micros los demás para que se escuche bien. Ángeles, por favor, apaga tu micro también. Gracias, Marcillo. ¿Cómo estamos? Descansen, buen fin de semana. Pues esto también es un gran movimiento que la llevó al hospital con mucho Perdón un ratito que un pequeño problema técnico. No, está muy preocupado por su carro, porque yo la policía se lo había llevado a su carro. Yo he sentido bastante así que ya él ha conversado con mi hermana que va a su nombre. Un minuto, por favor, que me está pidiendo una configuración, ¿ya? Para abrir. Ok. Okay. No sé si ya la tienen. Ahora sí. Sí, ya lo tenemos, Sí, gracias. Ok, sino que a veces actualiza el sistema ya que está dando autorizaciones de No hay problema. privacidad. Ahí estamos. Gracias. Ok, muy bien. Esta oportunidad me dijeron que de alguna aproximación de lo que son las complicaciones de la esclerosis amiotrófica, la esclerosis amiotrófica, que es algo con lo cual ustedes conviven diariamente, ¿no? Con sus familiares, o ustedes que son pacientes de ELA. Y vamos a tratar de dar una explicación a cómo manejar, principalmente enfocado en cómo debemos manejar las complicaciones más frecuentes. Ustedes ya conocen muy bien lo que es el ELA, cuál es la definición, no voy a perder tiempo en eso, porque ustedes estoy seguro que están muy enterados. Solo recordar algunas cosas que han cambiado en el tiempo, ¿no? Antes se pensaba que solamente era un trastorno eminentemente degenerativo de las neuronas motoras, fundamentalmente. Pero cada vez hay más artículos publicados en la literatura en la parte cognitiva, conductual, que se da en fases avanzadas. Es más, muchos pacientes que he visitado ya están con esta alteración, ¿no? Eso es importante también mencionar porque lo que en un inicio se pensaba que solamente era un cuadro netamente motor y que las facultades superiores no eran afectadas, bueno, eso está cambiando y cada vez es más evidencia de que en fases avanzadas pudiera haber algún compromiso del sistema cognitivo y que incluso pueda derivar en casos de algún grado de demencia o alteración de la conciencia, ¿ok? Eso ha cambiado en el tiempo. La incidencia, lo que no se sabe es que por qué la incidencia sigue en aumento, ¿no? Y definitivamente esta incidencia no se ha relacionado todavía a una enfermedad en especial, o sea, ni a un factor de riesgo en especial. Siguen todas las elucubraciones que es asociado a tal o cual
genoma o algún origen hereditario que solo se ha demostrado en el 10% de los casos, que es asociado a ciertos virus, que es asociado a ciertos tipos de alteración cromosómica, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que hasta la fecha no hay nada claro, ni evidente, ni contundente de cuál es específicamente el origen de la enfermedad. Pero lo que sí está claro también, lo que sí está claro al revés de esto, mejor dicho, es de que la sobrevida de estos pacientes con los cuidados domiciliarios ha aumentado. O sea, definitivamente la sobrevida, como ustedes pueden ver, ha ido en aumento conforme se han ido desarrollando estos programas de atención domiciliaria de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Definitivamente, como vamos a ver ahora más adelante en la charla, es muy diferente la calidad de vida y las complicaciones que se tienen en casa versus la del hospital, ¿no? Y acá ustedes pueden ver más o menos los 4 diferentes tipos de evolución que puede tener un ELA: el de origen vulvar, el de origen espinal, la atrofia muscular progresiva, o la propiamente lateral, y ven ustedes los meses más o menos de sobrevida, ¿no?, que hay. Les quiero decir que para estas cosas, muchas veces nosotros somos muy de quejarnos hoy, que en el Perú, que en Estados Unidos, que en Europa, que están mejor. Bueno, les diré que no tanto, ¿ah? En el promedio... Doctor, se congeló su transmisión. el tratamiento lamentablemente no existe, ¿no? No sé si me está copiando bien. Ahora sí, doctor. Ya. Bueno, les decía que no existe un tratamiento específico. ¿A qué hora viene? 8:30, 9. Hola. Sí. ¿Continúo? Continúe, doctor. Pero hay un micrófono Ya, ok. que hay que apagar, por favor, porque se está filtrando el sonido, por favor. Acabo de apagar los micrófonos. Ya, le decía que el tratamiento lamentablemente específico no existe. El Riluzol ya sabemos que tiene efectividad limitada, solo en algunos casos, en fases iniciales. Se esperaba mucho más de él, pero lamentablemente no ha dado los resultados que se querían. Hay 2 fármacos más en investigación y algunos otros procedimientos que de repente en otra charla podemos revisar. Pero más importante es el soporte, ¿no? El soporte multidisciplinario. El terapista respiratorio, el médico a cargo, el equipo de psicólogos, nutricionistas, los cuidadores, porque este trabajo no es de una sola persona, sino es un trabajo multidisciplinario. Definitivamente el trabajo multidisciplinario mejora la sobrevida, eso es evidente. Y asimismo mejora la calidad de vida, ¿no? Ahora, si ustedes me preguntan cuál es la principal complicación de la enfermedad, muchos dicen, ya, es por la complicación respiratoria, por eso está en traqueotomía muchas veces, va a ventilación mecánica, o está en ventilación no invasiva, o el problema es el estreñimiento, o el problema es la disminución de la fuerza muscular, la desnutrición, bueno, miles de complicaciones, pero muchas de ellas, o sea, la gran mayoría de estas complicaciones que ustedes ven a diario, no son por la esclerosis lateral amiotrófica, sino porque la esclerosis lateral amiotrófica produce, y las complicaciones que ustedes ven son resultado de esta inmovilización. ¿Okay? Esta inmovilización produce una serie de efectos que afectan el sistema musculoesquelético, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, a todo nivel, sistema digestivo. Entonces, lo que nosotros vemos, más que nada, son las consecuencias de la esclerosis lateral amiotrófica que llevan a una inmovilización. Y esta inmovilización es la causante de muchos de los problemas, como vamos a ver. Alteración de la piel, gérito urinario, etcétera, todas por la inmovilización.
comencemos con los problemas respiratorios. Los problemas respiratorios, bueno, son los más graves, ¿no? Definitivamente, si vemos en la escala de gravedad de las complicaciones, las que producen la muerte y las que son más temidas son las complicaciones respiratorias. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, la inmovilización se produce a nivel de la musculatura, debido a que se pierde la inervación, o sea, el cablecito que lleva la corriente al músculo para que se mueva se perdió. Entonces los músculos se quedan atrofiados porque no pueden contraerse. Y la respiración también es producida por músculos, ¿no? El diafragma, que es el principal músculo de la respiración, y los músculos de la pared torácica, como buenos músculos, tampoco reciben inervación, y por lo tanto esta falta de inervación produce dificultad para respirar porque los músculos se vuelven cada vez más débiles, hasta que llegan casos en los cuales ya no es posible una respiración espontánea, o se requiere un soporte artificial para poder sostenerla. Asimismo, hay en diferentes tipos de vela, como ustedes saben, hay un tipo vulvar que afecta al tronco cerebral, que está el bulbo raquídeo, donde están los centros que controlan la respiración. Y este grupo de pacientes afecta la respiración antes que otros, entonces muchos de sus pacientes, algunos que he visitado, por ejemplo, pueden caminar, están con movilización, casi a veces con mínimo efecto, solo una leve debilidad, etcétera, pero les permite caminar, etcétera, pero no pueden hablar o tienen dificultad para respirar, porque tienen un ELA vulvar y que afecta principalmente la musculatura respiratoria de inicio, ¿no? En otros es al revés, comienza con la debilidad, va subiendo progresivamente hasta empezar con la dificultad respiratoria. Son diferentes tipos de evolución. Pero el problema final de cualquiera de ellas es que lleva primero a disnea, que es la dificultad para respirar. Esa dificultad para respirar, cuando se acompaña de disminución de la oxigenación, etcétera, lleva a lo que se llama insuficiencia respiratoria. Esto a su vez conjuntamente se produce con una tos ineficiente, porque hay falta de fuerza para contraer los músculos y no pueden toser. Esto impide que uno pueda limpiar bien las secreciones, se produce acúmulo de secreciones, y todos estos factores hacen que los pacientes tengan dificultad para respirar. Entonces, una vez que se produce eso, hay dos caminos. Si es que el problema empieza por la tos y el acúmulo de secreciones, empezamos con terapia, empezamos con aspiración de secreciones, pero si ya hay dificultad respiratoria, hay que hacer ventilación no invasiva, o de su defecto ventilación invasiva. Ya veremos cuándo una y cuándo la otra. Existen también muchos métodos para facilitar la eliminación de secreciones, ¿no? Para ello es fundamental la fisioterapia. La fisioterapia es importante no solamente porque hay técnicas de posicionamiento, como son el drenaje postural, sino también hay técnicas para facilitar el desprendimiento de secreciones, como la percusión, el bloqueo segmentario, y un montón de técnicas que algunos de ustedes que tienen terapistas en casa las emplean, ¿no? Asimismo, también usan la bolsa de resucitación para aumentar parcialmente el volumen y desprender secreciones, etcétera, etcétera. Hay muchas técnicas que facilitan la eliminación de secreciones. Ya técnicas más avanzadas como el uso del asistente de tos, pues, que es lo ideal, ¿no? En fases tanto invasiva como no invasiva, ayudan mucho a eliminar secreciones. Cuando se ha tenido que llevar hasta la traqueotomía, acá se me saltó una, bueno, cuando se tiene que llegar a la traqueotomía existen algunos problemas también. Las traqueostomías tienen que cambiarse cada cierto tiempo, ¿no? No existe un tiempo exacto para el cambio. Muchos dicen, se tiene que cambiar al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. No está nada escrito que sea de consenso cada cuánto tiempo hay que cambiar la traqueostomía. Pero por opinión de expertos a nivel mundial, se prefiere que no esté una traqueostomía más de 3 meses, ¿no? Entonces el tiempo límite para el cambio más o menos son 3 meses. Cada 3 meses, o dependiendo, individualizando cada caso, ¿no? Hay pacientes que se les obstruye la traqueostomía a menor cantidad de tiempo, o sea, al mes hay que estar cambiando, o a los 2 meses. O hay otros que tienen complicaciones como granulomas o problemas en la tráquea, que cada cambio les produce sangrado,
o tienen problemas en el ostoma, en ellos de repente hay que dejarlos un poco más de tiempo. Entonces, como les digo, si no hay consenso de cada cuánto hay que cambiarlo, hay que individualizar de acuerdo a cada paciente. Pero tengan un promedio de tiempo de 3 meses para el recambio. Hay muchos tipos de traqueostomía, hay algunos que se acostumbraron a una y quieren que sea esa, no, hay muchos tipos. Hay con balón, sin balón, los adultos tienen que estar siempre con el CAF, que es el balón inflado. Hay algunas fenestradas, otras no fenestradas, quiere decir que hay algunas que tienen un agujerito que permite la salida del aire y facilitar la comunicación, ¿no? Otras que no, hay algunas que son de polivinil, otras que son de silicona, que digamos que son un poco mejores en cuanto a su duración, mientras es de silicona puede durar un poco más de tiempo. Sin embargo, cualquiera de ellas puede presentar complicaciones, ¿no? Hay algunas complicaciones que pueden suceder precozmente en el momento del cambio, otras que se suceden después del cambio. La complicación principal a largo tiempo siempre es la infección, ¿no? El hecho de tener una vía aérea artificial, es decir, de bypassear la vía aérea normal, que es a través de una traqueotomía o un tubo, va a hacer que los gérmenes puedan entrar directamente al árbol respiratorio y por lo tanto producir infección. Entonces la infección es una causa frecuente de complicación en los pacientes que ya tienen traqueotomía. Entonces, mientras más tiempo podamos estar en ventilación no invasiva es mejor, porque nos evitamos que cuando ya esté en traqueostomía haya más posibilidad de hacer infecciones. Definitivamente las infecciones son mayores cuando hay una vía aérea que está bypasseada por un tubo, ¿no? En este caso una traqueotomía. Las complicaciones que se pueden presentar son de todo tipo, pero la peor de todas es la decanulación accidental. Es decir, cuando se sale la traqueotomía y el paciente se queda sin conexión al ventilador. Si el paciente tiene respiración espontánea, da tiempo suficiente como para con calma hacer el recambio de la traqueotomía. Pero hay pacientes que ya dependen el 100% del ventilador. Y esos pacientes que dependen al 100% con ventilador tienen que tener sus familiares y los cuidadores cercanos una capacitación especial en recanulación. Es decir, si un paciente que está dependiente del 100% del ventilador mecánico y tiene traqueotomía, se decanula, eso es fatal. En casa o en el hospital, ¿no? Pero en casa hay que estar preparado para recolocar la sonda. No importa la misma que se salió, no importa. Pero después ya se cambiará. Pero en el momento hay que volverla a colocar porque si no, el paciente no va a poder respirar. Hay otras complicaciones como son sangrados. Es muy frecuente los sangrados por presencia de granulomas en la vía aérea. Son muy frecuentes. Mientras más tiempo la traqueotomía, más posibilidad de granulomas. Asimismo, la traqueomalacia, que son dilataciones de la tráquea, cuando uno tiene la tráquea mucho tiempo. Hay complicaciones de sangrado por fístulas que se producen comunicaciones anormales entre los vasos, tejidos de granulaciones, obstrucción por taponamiento mucoso, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, hay otras complicaciones que se producen al momento del cambio. A veces cambiamos la tráquea y por alguna razón nos demoramos mucho cuando el paciente es muy dependiente del ventilador y en ese momento la saturación cae. Por eso cuando se cambia la tráqueo hay que preoxigenar al paciente, siempre que tenga una buena oxigenación antes del cambio de traqueotomía, que tenga una condición adecuada y por lo menos 2 cánulas, por si alguna está alterada, no está bien, inmediatamente poner la otra. Incluso puede haber arritmias o cambios en la presión arterial producto de un cambio mal hecho de traqueotomía o un cambio con complicación, ¿no? que es muy posible que suceda. Entonces un cambio de traqueotomía tiene algunas complicaciones. Hay que hacerlo en las mejores condiciones. Esta es la traqueotomía, como les decía, con los diferentes tipos, ¿no? Hay algunos que tienen una cánula externa, es decir, permiten cambiar este tubito y uno lo puede sacar y lavar, ¿no? Lavar y poderlo volver a colocar, o tener 2 de estos y se cambia, se lava y se vuelve a colocar el otro. Eso facilita mucho el manejo de secreciones y que no se obstruya. Asimismo, las cánulas internas pueden ser con fenestra, como les dije. Siempre tener la guía, cuando se cambia una cánula de traqueostomía hay una guía que es de plástico. Esa guía nunca la dejen, nunca la eliminen, siempre que viene en su cajita, tengan la guía ahí, por favor,
porque la guía les puede servir para cuando se sale la traqueotomía, para recolocarla hay que ponerla con su guía, es mucho más fácil, ¿ya? Asimismo, es importante tener el medidor de CAF, porque cuando uno tiene CAF y no tiene medida de la presión que hay, a veces uno hiperinsufla el balón. A veces se escuchan airecito, allá le está escapando por el balón y le inflan el balón y de repente las presiones son muy altas, ¿no? Cuando tenemos presiones muy altas del balón del CAF, se produce la traqueomalacia, ¿no? Entonces no debe ser mayor de 20-25 centímetros de agua para poder mantener la presión adecuada. Otro problema es las secreciones cuando se secan y se forman tapones de moco, ¿no? Y aquí hay una cuestión que tengo que aclarar porque hay mucha mala información. A muchos se les ha vendido la idea de que cuando tengo secreciones muy densas lo que tengo que es nebulizar. Entonces nebulizo, nebulizo y nebulizo, y equivocadamente, porque les voy a decir por qué es equivocado el concepto de nebulizar como una manera de fluidificar la secreción. En primer lugar, la vía aérea normal, todos nosotros tenemos unos microvellos en la mucosa nasal, por eso tenemos pelitos en la mucosa nasal, y tenemos, no sé, ustedes han visto que es muy fácil sangrar de la nariz, ¿no es cierto? Muchos sangran de la nariz por cualquier cosita. Es que en la nariz hay muchos pequeños vasos, hay una red de vasos sanguíneos capilares muy delgadita. ¿Y por qué hay esa red de capilares en la nariz muy delgadita y estos pequeños vellos nasales? Porque el aire al entrar en los cornetes, se da vueltas en los cornetes, y los vasos sanguíneos lo que hacen es llevar la sangre, que está a temperatura 37 grados que tenemos en el cuerpo, y calienta el aire. Las fosas nasales calientan el aire. Calientan el aire. Y la vía aérea en total calienta el aire. Entonces cuando llega hacia la tráquea, ya el aire está caliente. ¿Y qué más hacen? Humidifican. La vía aérea, que está con una mucosa, le pasa la humedad necesaria para que ese aire que viene de afuera adquiera la temperatura de 37 grados, se humidifique y llegue al interior de los alvéolos del pulmón, humidificado y tibio. Eso hace la vía aérea normal. Cuando tenemos una traqueotomía, esa vía aérea normal está bypaseada, ¿no? Porque he puesto una tráquea, entonces ya no hay la capacidad de humidificar ni calentar. Entonces yo tengo que hacer artificialmente lo mismo. Es decir, tengo que calentar y humidificar el aire. Si no, voy a meter aire frío y contaminado. Entonces, si yo meto nebulización, ustedes han visto que la nebulización, muchos lo hacen con oxígeno directamente. Y el oxígeno es frío. Entonces le estoy metiendo aire frío al paciente. Aire frío. ¿Y qué hace el aire frío? Irrita la mucosa y hace que las secreciones, que los vibricios nasales, es decir, esas vellosidades, se paralicen y no muevan el moco. Entonces la nebulización, en vez de ser favorecedora de las eliminación de secreciones, entorpece el manejo de secreción. A veces nos guiamos porque dicen, no, pero yo lo nebulizo y aflojan la secreción. Otra cosa es de que como yo lo nebulizo con suero, etcétera, las gotas nasales a veces, esas gotas que se producen de líquido pueda mojar las secreciones, humidificar un poco y los tapones superficiales puedan salir. Es posible, pero no va a humidificar adecuadamente ni va a favorecer la eliminación de secreciones, la nebulización. La nebulización está hecha para llevar fármacos. Cuando uno está con asma, cuando tiene alguna alteración en la broncodilatación, como a muchos de los pacientes que se les inicia broncodilatadores, estos broncodilatadores pueden ser usados por aplicadores que se llaman MDI, que son los famosos PAF, y es exactamente igual que el humidificador, o hasta mejor incluso. Entonces, primero, descartar la idea de que nebulizar es lo mismo que humidificar. Y la humidificación se hace con un filtro que se llama HME, que es un filtro humidificador, ¿ya? O se hace a través de la humidificación activa, que son estos aparatos, que muchos los tienen incorporados a su ventilador no invasivo, o otros lo tienen aparte, que lo que hacen es cuando uno llena agua acá, va produciéndose evaporación y humidificación de la vía aérea. Entonces,
para manejo de secreciones, no nebulización. Cuando ya no es posible mantener una respiración y no es posible manejar secreciones, etcétera, 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 hay que llegar a ventilación mecánica, ¿no? Muchas veces. Y la ventilación mecánica es una medida terapéutica de apoyo, ¿no? De todos los pacientes que tengan insuficiencia respiratoria. Esta ventilación mecánica tiene el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida cuando el paciente ya no puede respirar. Y ha decidido mantener medidas de soporte. Porque se puede tranquilamente decidir, cuando uno todavía está plenamente consciente, en no llegar a ese estadio. Y en eso quiero que por favor las familias entiendan y a veces se cuestione o he encontrado a veces mucha carga de las familias pensando de que han hecho mal por decidir a favor o decidir en contra. No es una mala decisión ni rechazarla ni aceptarla. No se sientan mal por la que la han aceptado ni se sientan mal por la que la han rechazado. No. Siéntanse mal si no hacen lo que su familiar desea. Siéntanse mal por lo que no hacen lo que él hubiera querido hacer si es que ya no se puede comunicar adecuadamente. Pero si él se comunica, hagan siempre lo que él decide, porque es su vida, porque es su cuerpo y es su decisión. ¿Ok? No influyamos a algo que lo hacemos muchas veces porque nosotros en nuestro egoísmo queremos que nuestro familiar permanezca como nosotros queremos, pero de repente no es lo que él quiere. Y acá es más importante lo que él quiere que lo que nosotros queremos. ¿Ok? Entonces no nos sentamos mal, por favor. Eso es un tema que encuentro frecuentemente en los familiares de él. No, doctor, pero yo quiero que entre al ventilador, pero él no quiere, pues. ¿Ok? Y es totalmente válido. ¿Ya? Es totalmente válido. Entonces, si bien es cierto, es una medida opcional, si una vez que la tomamos hay que tomar todas las medidas adecuadas, ¿no? Y asimismo, existe lo que es la ventilación invasiva, que es una medida de dar soporte, digamos, que es una etapa intermedia antes de llegar a la ventilación invasiva, como vamos a ver. Lamentablemente no todos los pacientes son candidatos, ¿no? Algunos de ustedes tienen los medios y las posibilidades de hacerlo. Hay muchísimos pacientes, lamentablemente, en el país que no tienen los recursos para poder hacerlo. Y ni siquiera tienen un sistema de aseguramiento para poder llevar a un paciente a su hospital. Están en los hospitales del Ministerio de Salud que definitivamente no tienen los medios para poder hacer un programa de ventilación, digamos, adecuado. Felizmente el Hospital del Niño ha empezado, ya tenemos 4 pacientes del Hospital del Niño, del CIS, que han empezado con un programa de ventilación domiciliaria, ¿no? En niños. Ojalá llegue en un momento a los adultos. Ojalá. Pero hay que tener siempre mucho apoyo familiar y tenemos que tener un compromiso de todo el entorno antes de iniciar ventilación mecánica en el domicilio. Entonces hay algunas enfermedades que son tributarias de ventilación mecánica domiciliaria, otras no. Y en este caso, pues, la esclerosis lateral amiotrófica es una de las que están en el grupo de los que se benefician de ventilación mecánica domiciliaria, definitivamente, ¿no? La sobrevida es mayor de los pacientes que están en ventilación mecánica domiciliaria, con complicaciones menores, ¿no? Hay criterios de inclusión y criterios de exclusión para poder iniciar ventilación mecánica. No todos pueden hacerlo, ¿no? Y hay un tema acá que yo quiero revisar con ustedes porque es motivo frecuente de consulta, ¿no? La famosa gastrostomía, ¿no? ¿En qué momento, doctor? Yo quiero hacer la gastrostomía, pero no sé si debo hacerlo ahorita o debo hacerlo después. ¿Cuándo hacerla? Bueno, definitivamente si el paciente va a ir a ventilación mecánica, tiene que tener una gastrostomía. Es lo ideal. Sobre todo si es invasiva. Si es no invasiva por horas, podría alternar la nutrición o por vía oral o por una sonda, etcétera, con la ventilación invasiva. Pero cuando la ventilación es permanente las 24 horas, lo ideal es ya tener una gastrostomía. Eso es lo ideal, ¿no? Para todos los casos. No existe un tiempo, digamos, a los 2 meses, a los 3 meses, no existe una fecha exacta cuándo, pero la recomendación es, el trastorno de devolución tiene que estar resuelta antes de iniciar ventilación mecánica, sobre todo la invasiva.
Y cuando es ventilación no invasiva por máscara, acuérdense que no va a poder usar una sonda nasogástrica porque va a impedir colocar la máscara. Va a tener que hacer una gastrostomía. Y si no la tiene, el paciente tiene que tener la ventilación no invasiva, pero por horas, porque si es dependiente de la ventilación no invasiva, hay que sacarle la máscara para que coman. Y en el momento que come sin la máscara puede haber deterioro oxigenatorio. Entonces hay que ver todas esas cosas. Por eso que siempre les digo, es mejor tener una gastrostomía y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. La gastrostomía es fundamental para el manejo domiciliario. Facilita mucho el manejo domiciliario. Mejora la parte nutricional, favorece que la ventilación mecánica pueda darse sin problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver cuándo hacerla en determinadas circunstancias. Otra cosa importante es que el paciente tiene que estar estable para poder estar en ventilación mecánica a domicilio. Un paciente inestable no puede dar ventilación en domicilio, tiene que ser en el hospital. En cambio, para la no invasiva, digamos, hay un poco más de libertad, ¿no? El paciente puede estar solamente en ventilación mecánica por las noches, ¿no? El paciente puede tener una condición clínica al inicio estable y después puede ir avanzando en los requerimientos de ventilación no invasiva, pero lo que sí es importante es que no haya un trastorno de deglución importante. Si el paciente tiene un trastorno de deglución importante, ya no es candidato a ventilación no invasiva. Le digo esto porque he encontrado muchos pacientes en casa con ventilación no invasiva y que tienen un trastorno de deglución importante. Entonces, aquí o tienen una gastrostomía o van a ventilación invasiva, porque hay que hacer una tráquea. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. La ventilación invasiva tiene que ir muy de la mano con la parte de la deglución. Es decir, el paciente todavía tiene que tener protección para la deglución, que no debe atorarse, no debe tener problemas importantes de deglución, porque yo cuando el paciente come tengo que sacarle la ventilación invasiva o pasarla a la nasal si es que lo tolera, ¿no? Bueno, hay muchos tipos de ventiladores domiciliarios. Otro tema muy importante que he visto en la casa, que a veces se confunden los ventiladores y piensan que todos son iguales. No, hay muchos tipos de ventiladores. Hay ventiladores domiciliarios tipo BiPAP, que son estos, ¿no? Para que los reconozcan, son estos los ventiladores tipo BiPAP. Muchos de estos tienen ustedes en la asociación, estos ResMed, ¿no? Estos ResMed, SP y este ResMed, son ventiladores que se usan con BiPAP, es decir, hay que dar una presión inspiratoria y una presión expiratoria. Estos casos son aquellos pacientes que todavía tienen esfuerzo inspiratorio. Para usar estos ventiladores, el paciente todavía tiene que tener algún tipo de esfuerzo inspiratorio, porque le va a dar una presión de apoyo. Otros, bueno, sepan ustedes que en Estados Unidos, por ejemplo, al inicio solamente se permitía este tipo de ventiladores domiciliarios, ventiladores ciclados por volumen, ¿no? Que son estos de acá. En un inicio eran el PLB 102, el PLB 100, el Karstein, ¿no? Estos ventiladores que algunos pacientes pueden tener son ventiladores a volumen. Eso ya cambió porque ahora han pasado a otros tipos de ventiladores que son multimodo y que permiten usarse también en pacientes con todo tipo de trastorno respiratorio. Pero cuando el paciente es dependiente 100% de ventilación mecánica, hay que considerar alguno de este tipo. Luego ya pasaron los pacientes, otro tipo de ventiladores como los ventiladores con presión de soporte, ¿no? Y ahí apareció el Stellar, ¿no? Que muchos tienen. El Stellar, y este es el Puritan Bennett, el Stellar ya facilitó el tema de que aumenta el número de alarmas, compensa la fuga, la batería interna tiene más horas, tiene muchas ventajas, incluso muchos vienen con su humidificador incorporado, son ventiladores con muchas mejoras. Y luego salieron pues ya los multimodo, estos son los mejores, actualmente son los que reúnen todas las condiciones para dar ventilación en casa. Tenemos ahí al Astral, tenemos ahí al Fly 60, que son ventiladores muy versátiles, que tienen los modos completos, todos los modos ventilatorios, muchos alarmas, tienen monitoreo de curvas, tienen soporte, digamos, telemétrico a distancia. Uno puede colocarles un accesorio y monitorizarlo desde una computadora en otro lado. Entonces hay servicios médicos que, por ejemplo, en Clínica en Casa ya estamos instalando ese software que uno desde la computadora puede hacer el monitoreo a los pacientes en la parte respiratoria, ¿no? Es un gran avance. Estos multimodo pues han ido incrementándose en el mercado y actualmente hay otros tipos más, hay los famosos Monal, HT70 y los Philips, ¿no? Pero cualquiera de esos son igualmente
recomendados. En el Perú hay de todos ellos. Bueno, una vez visto el tema de respiratorio, otro de los problemas que es muy frecuente son los problemas de comunicación, ¿no? Muchos han solucionado ese tema a su manera, con tablas adaptadas para sus pacientes, cuando ya no pueden comunicar. Cuando se puede comunicar, bueno, se mueven los dedos, se mueve las cejas, se mueve la cabeza, de alguna forma que el paciente exprese un sí o un no, y facilitarle las preguntas, ¿no? No hay que hacerle preguntas complejas, simplemente hay que hacer una rutina de preguntas para que el paciente ya sepa qué le van a preguntar. No se le puede preguntar, pues, ¿te duele algo? Esa es una pregunta que es imposible de contestar para un paciente con ELA. Es, desde mañana has amanecido con dolor, ¿sí? No. Algún movimiento tiene que decir el sí, ¿no? Y uno diferenciar. Te falta el aire, si no. Tienes secreciones, quiere que te aspiren, si no. Tienes hambre, si no. Te duele algo, si no. O sea, cosas de contestar sí o no, nada más, ¿ya? Y, si quieren comunicaciones más largas, bueno, encontrar una cartilla, alguna manera. Y lo ideal es, pues, tener programas de comunicación que ahora existen, pero muchísimos. Ahora, actualmente existen muchísimos programas que son gratuitos, incluso se pueden bajar en el celular. Programas que se manejan con las manos, que los pacientes pueden manipular tranquilamente, que tienen frases hechas para que el paciente pueda expresarse. Y algunos de ellos que ya son conocidos como el TOBI, ¿no? Que ustedes, muchos de ustedes tienen, y que incluso ahora está optimizado con software adicionales que le permiten más versatilidad al programa. Entonces, por favor, les recomiendo que siempre es importante mantener la comunicación. Es más, se ha demostrado, como les decía al inicio de la charla, de que puede haber en estados avanzados de enfermedad algún deterioro cognitivo. Lo que sí está demostrado es que este deterioro cognitivo es mayor cuando cesa la comunicación. Cuando cesa la comunicación, empieza el trastorno cognitivo. Entonces, por favor, mantengamos la comunicación. Mantengamos la comunicación. Por más que la enfermedad avance, siempre tiene que haber alguna manera de mantener la comunicación, ¿no? Con diferentes software que ahora tenemos a la mano. Problemas digestivos. Los problemas digestivos son varios. A la cabeza son la pérdida de peso, y la pérdida de peso va con la mala nutrición, y la mala nutrición a veces los familiares se preocupan, dicen, pero yo le estoy dando todo, lo estoy dando bien, etc. Primero quiero que sepan que es imposible que, aún teniendo una excelente nutrición, no haya un ligero impacto nutricional. Siempre la enfermedad consume calorías y proteínas porque es una enfermedad inflamatoria que en algún momento requiere mayores requerimientos, por decir, vale la redundancia, de proteínas y calorías. Entonces, siempre va a haber una pérdida de peso. Pero esta pérdida de peso no debería ser marcada, ¿no? Tanto así que impida una buena rehabilitación, que impida una buena actividad respiratoria, etc. Porque cuando los músculos, además de atrofiados por la enfermedad, son atrofiados por la desnutrición, ya la enfermedad empeora. Empeora el problema respiratorio. Si antes estaba con ventilación invasiva, dice, ¿por qué ahora requiere más? Porque está desnutrido, pues. Aparte de que la enfermedad ha progresado, es porque los músculos se han atrofiado más por desnutrición. El paciente puede hacer escaras, porque las superficies óseas empiezan a hacerse más relevantes, y la presión de las superficies óseas produce escaras. Enfermedades, se producen complicaciones infecciosas, porque el paciente está inmunosuprimido. Los déficits de vitaminas producen alteraciones de la piel, de los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, es muy importante mantener el soporte nutricional. Y para tener un soporte nutricional adecuado, hay que asegurar que el paciente reciba las calorías y proteínas que necesita. A veces insistimos y nos aferramos a que coma por la boca y retardamos la gastrostomía pensando que lo mejor es que coma por la boca. No es verdad. Por la boca, cuando la enfermedad está avanzada y ya tiene algún trastorno de evolución, jamás va a poder ingerir la cantidad de nutrientes necesarios. No va a poder ser posible por más que ustedes quieran. No es porque ustedes lo hayan hecho mal, no es porque no le hayan hecho la dieta buena, no. Es porque él no va a poder, debido a su trastorno de evolución, poder ingerir la cantidad de alimento y la cantidad de nutrientes necesarios.
Por eso es necesario la gastrostomía. Que no va ya a comer por la boca, mentira. Siempre la vía oral puede quedar simplemente como un medio de calidad de vida. Si a él le gusta un chocolate, déjenlo que saboree un pedacito de chocolate sin que se atore. Si le gusta el ceviche, denle un poquito de ceviche para que pruebe. Eso no es ningún problema. Pero su principal nutrición va a estar asegurada por la gastrostomía, ¿ya? Entonces es muy importante eso. Cuando hay disfagia, definitivamente hay que hacer la gastrostomía, ¿no? Otro de los problemas importantes es el estreñimiento. El estreñimiento es parte de la inmovilización, más aún si el paciente no se mueve, más estreñimiento. Por eso hay que tratarlo de sentar, hay que tratarlo de parar, sentar, mover en la cama, siempre cambiarlo de posición, porque mientras menos se mueva el paciente, menos se mueve el intestino y más posibilidad de estreñimiento. Y el estreñimiento causa mucho malestar en el paciente. El paciente está embotado, lleno de gases, con disconfort abdominal. Es un problema el estreñimiento. Entonces, al inicio se maneja con cambios en la dieta, ¿no? Muchos de ustedes veo que tienen que les incluyen chía, que les incluyen algún otro tipo de insumo que hace que aumente el bolo fecal. Eso favorece, obviamente, disminuir el estreñimiento, salvado de trigo, todas esas cosas, frutas secas y otras cosas que pueden favorecer eso. Pero en muchos eso no es suficiente, ¿no? Entonces hay que hacer otras medidas. Incluso algunos llegan hasta los enemas en su fase extrema. Entonces hay que primero individualizar el tratamiento. No todos tienen un régimen evacuatorio igual. Algunos se evacúan cada 2 días, unos cada 3 días y otros diarios. Perfecto. O sea, lo importante es que tengan un régimen establecido. No es de que un día haga un día y luego una semana el otro, o después cada 2 días. No, no, eso es irregular. Tiene que tener un régimen establecido que no le provoque disconfort al paciente. Si cada 2 días, pero el paciente evacúa cada 2 días sin disconfort, perfecto, ese es su régimen de evacuación. No nos desesperemos. Hay otras técnicas, por ejemplo, cuando ya se formó un fecaloma, ¿no? Que es tacto rectal, ablandadores de heces, enemas, laxantes, pero la idea es no llegar a eso, ¿no? Ahora hay varios tipos de enema, hay varios tipos de laxantes, ¿no? Desde el Ipevin, que es la lactulosa, hasta el Correl-H, etcétera, depende cuál deben usar, porque no es bueno uno, no es bueno para todos. Entonces a veces dicen, no, ¿y qué le fue bien a tu esposo? Ah, a mi esposo le fue bien con esto, entonces yo también le doy. No, cada uno hay que individualizar de acuerdo a las características de cada paciente. Entonces, no hay que medicar de acuerdo a lo que le fue bien al otro. Es importante eso porque a veces estos fármacos pueden tener efectos adversos. ¿Cómo saber si hay disfagia? A veces esto nos cuesta, ¿no? Decimos, oye, pero yo ¿cómo sé si mi paciente tiene disfagia? ¿Se atora? No, no se atora. Correcto, el atoro ya es la parte final. Pero cuando un paciente ya tiene babeo frecuente, se demora mucho en masticar. Tengo pacientes que ven, y las pacientes se demoran 4 horas. O sea, imagínense ustedes la familia, 3, 4 horas sentados con él dándole de comer. O sea, eso no es un bienestar para el paciente. O sea, ustedes se piensan, mire, yo no importa, doctor, yo me quedo las 4 horas con él, pero él termina el plato. Eso no es bueno para el paciente. Porque ustedes pueden estar 4 horas, pero ¿ustedes creen que a él le gusta estar 4 horas masticando? Definitivamente no. Ese paciente ya no puede estar con una vía oral de alimentación. Ya tiene que ir a gastrostomía, ¿no? O a veces se dice, no se atora, pero a veces le salen alimentos por la fosa nasal. No, pues, ese paciente ya tiene signos indirectos de disfagia, ¿ya? Y la disfagia es sinónimo de trastorno de deglución, es sinónimo de gastrostomía. Ahora, la nutrición, veo que a veces muchos de ustedes, lo ve Marita, la dieta que hace está muy bien. Algunos no pueden ni siquiera esa dieta en la cantidad que se indica, así que cuando no es posible mantener un régimen artesanal, ¿no? Hay que ir a dietas enterales farmacológicas, ¿no? Que pueden ser complementarias o pueden ser exclusivas, dependiendo de cada paciente. Hay pacientes que con su dieta artesanal van muy bien, perfecto. Como les digo, no hay receta mágica para todos. Todos con esta dieta, no, cada organismo es diferente. Algunos van muy bien con la dieta artesanal, es decir, la dieta licuada, con sus añadidos y con sus
soportes adicionales, etcétera, con sus suplementos farmacológicos para complementar, me parece bien, pero hay otros que no, y en esos que no, hay que iniciar dietas especiales, ¿no? Que son las dietas farmacológicas, que son dietas especialmente diseñadas para ser administradas por sonda y que reúnen todas las calorías y todas las proteínas necesarias. Algunos que me preguntan mucho, algunos me preguntan mucho cuál es la mejor, no hay una mejor, hay dietas, lo que se llaman dietas poliméricas, que reúnen todos los nutrientes que pueden ser en polvo líquidas, más comunes son las de polvo, o hay dieta y módulos, ¿no? Hay un módulo proteico que veo que muchos de ustedes usan, ¿no? Que es un módulo de proteínas, líquido. Y ahora les voy a enseñar algunos que son los que van a venir pronto y que son muy buenos. La alimentación puede ser por gastrostomía o por ser por sonda nasogástrica. En el hospital generalmente empiezan con sonda y luego pasan a gastrostomía. Yo he visto a muchos pacientes que aún siguen con sonda. Si siguen con sonda hay que cambiarla cada cierto tiempo y ese es un problema, cada 15 días o antes, ¿no? Tienen más posibilidades de obstruirse. Y una vía definitiva es la gastrostomía, ¿no? Que es lo más cómodo para el paciente, es un solo procedimiento que se hace. ¿Y en qué momento? Bueno, el momento ya lo dijimos, ¿no? Si el paciente tiene trastorno de evolución, tiene que ir a gastrostomía. Si el paciente tiene indicación de ventilación 24 horas, así sea no invasiva, gastrostomía. Y si el paciente va a ir a gastrostomía, es mejor que no tenga una dependencia total del ventilador mecánico. Porque muchos me han llamado para consultarme, ¿cómo hago para hacer la gastrostomía si le está conectado al ventilador todo el tiempo? Y a algunos les he explicado que hay algunas formas, en la interfase se coloca un adaptador para que entre el endoscopio, etc. Pero ya llegamos a tiempos muy avanzados para hacer la gastrostomía. La idea es hacerlo antes cuando el paciente todavía no depende de las 24 horas de un ventilador. Ese es el momento ideal, ¿ok? Y le decía que hay módulos, ¿no? Muchos de ustedes solo conocen el Ensure, pero hay muchos otros, ¿no? Que vienen, a muchos les dije que ya iba a venir, lamentablemente se ha demorado, ¿no? Pero ya la empresa me ha comunicado que ya para este mes de julio llegan. Este de aquí es mejor que el módulo proteico que muchos de ustedes usan. El ProBiol que usan ustedes, este es mejor, el ProSurge. Si bien es cierto, tiene la misma cantidad de proteínas, su absorción es mucho mejor y el sabor es mucho mejor, sobre todo para los que ingieren por vía oral. El Gelatein me parece maravilloso para los que tienen trastorno de deglución. Un potecito de estos que es una gelatina que tiene un excelente sabor a naranja, tiene 20 gramos de proteínas. O sea, con 3 de estos al día reúnen su cantidad de proteínas por día, casi el 100%, está excelente. Otro de los problemas es el sueño y descanso. Es muy importante que garanticen ustedes que el paciente duerma bien. El paciente que no duerme bien no va a poder estar bien durante el día. Algunos que requieren ventilación mecánica durante la noche, porque con eso garantizamos que el paciente el día siguiente esté mejor. Entonces, si la ventilación mecánica va a empezar, es mejor empezarla durante la noche, sobre todo la no invasiva, para asegurarnos más actividad durante el día, ¿no? Otro de los factores que alteran el sueño es el exceso de saliva, ¿no? Hay fármacos, amitriptilina y otros más para disminuir ese aumento de secreciones. A veces hay dolores. Y otra cosa importante, yo sé que es problema, pero hay que hacerlo. Les pongo siempre este ejemplo. Muchos de ustedes que no tienen enfermedad, alguna vez se han quedado dormidos, apoyados sobre un brazo o en una mala posición, y cuando se despiertan no sienten ese dolor terrible como un calambre ahí que les queda en el brazo mal apoyado. Ya, eso mismo siente el paciente cuando no lo cambian de posición. Entonces a veces lo acostamos y ya, chao, hasta el día siguiente. Por favor, así como tenemos una rutina, a veces muchos se levantan en la noche para ir al baño, pongan su despertador y se turnan en la familia, y el que se levanta una vez en la noche o 2 veces en la noche, por favor le cambia de posición. ¿Ya? La noche muchos pacientes, sobre todo aquellos que no descansan bien, es porque se quedan en una sola posición y sienten incomodidad y dolor durante la noche. Es muy importante. Los que tienen cuidador, bueno, el cuidador se encarga, pero los que no, la familia, por favor, sobre todo aquellos que tienen mayor dificultad para moverse, los que no tienen movimiento ya, hay que turnarse para moverlos durante la noche. Los cuidados de la piel está de más decirlo, idealmente un colchón antiescaras, y miren ustedes las zonas donde son más frecuentes los puntos de apoyo, sobre todo si el paciente está desnutrido, es muy frecuente que haga úlceras por decúbito en el sacro,
en los codos o en los talones, que son puntos de apoyo, en los trocánteres. Entonces siempre hay que movilizarlo hacia un lado, hacia el otro, ¿no? Y esta posición es la ideal, ¿no? En esta posición, una almohada entre las rodillas para evitar la presión entre ellas, una almohada para apoyar los codos, a veces hay que colocar unas pequeñas pelotitas aquí para mantener la posición fisiológica de la mano y que no haya contracturas. Acuérdense ustedes que los flexores predominan sobre los extensores, por eso el paciente se pone rígido, ¿no? Y entonces hay que favorecer de que esta posición no se forme una posición viciosa. Y la fisioterapia es importante porque evita, al mantener el rango articular, que el paciente se ponga rígido, sobre todo cuando la inmovilización es absoluta. Es muy importante mantener la posición fisiológica para que no haya rigidez. Y a veces hay que colocar férulas cuando la posición se pone viciosa, ¿ya? Hay que tener un manejo adecuado de las úlceras cuando ya se presentan, sobre todo es movilización, nutrición y limpieza. No hay que echarle cosas, cremas. A uno se preocupan, uy, hice una herida, hay que echarle una crema. No, no hay crema. Hay que echarle yodo, alcohol, no se echa nada de eso. Cuando hay una herida solamente es agua y jabón y nada más. Hay algunos parches oclusivos, que eso ya es otra etapa de tratamiento cuando ya la úlcera por presión es más avanzada, o cuando la escala ya se ha hecho más profunda, ¿no? Lo importante acá es movilización cada 2 horas. Otro problema importante es la depresión, ¿no? Es muy importante entender que todo paciente con esta enfermedad obviamente tiene un grado de compromiso a nivel de la parte psicológica, siempre va a haber una tendencia importante a la depresión, y muchas veces requieren fármacos para salir de eso. Es muy raro que haya un paciente que no la tenga. Lo que pasa es que hay algunas que son más percibidas que otras, y algunos que necesitan definitivamente tratamiento. No dejemos eso de lado. Un paciente con depresión no ayuda en el tratamiento, no colabora en la evolución diaria. Es muy importante ocuparnos de la depresión de los pacientes. Y mejorar, obviamente, acuérdense que lo importante de esto es mantener la calidad de vida, ¿no? Este es un ejemplo que yo siempre pongo de 2 niños que tenemos en el programa de ventilación domiciliaria que tenemos en la empresa. Estos 2 niños nacieron en el Hospital Rebagliati. Desde que nacieron tuvieron una enfermedad que es el AME, que es parecido al ELA en los niños. Nunca conocieron la calle, porque nacieron desde el hospital, tuvieron una enfermedad de muy chiquitos. Y acá cumplieron sus 4 años en la casa, a través de este programa. Y ahora son unos niños que viven en su casa, ven su televisión, están tranquilos, festejan su cumpleaños. Es lo mejor que puede tener un paciente dentro de la desgracia de la enfermedad es estar en su casa, eso nunca lo olviden. Siempre la casa va a ser mejor que un hospital, siempre. Por eso tenemos que tener capacitación y tener un sistema nosotros para saber cuándo actuar en emergencia, ¿no? Ustedes siempre tienen que tener en mente que hay 3 alertas, ¿no? Cuando el paciente tiene alguna cosa genérica la pueden ver en rutina, pero cuando el paciente tiene, por ejemplo, dificultad para respirar, está con bradicardia, es decir, cuando le baja la frecuencia, se pone azul, etcétera, ustedes tienen que tener un sistema en casa de ambulancia o un sistema ya previamente coordinado para acudir. O sea, no podemos tener un paciente en casa en ventilación mecánica y no tener previamente ya coordinado qué pasaría si. Acuérdense la pregunta, ¿qué pasaría si? No es que tengo el paciente en ventilación mecánica, ya veremos pues si pasa algo. No. ¿Qué pasaría si? En ese momento no vamos a buscar, oye, ¿a qué hospital lo llevo? ¿Qué médico llamo? El médico que llamen no va a poder hacer nada si tiene alguna de estas. Si tiene dificultad respiratoria, desaturación, cianosis, etc., el médico ni en helicóptero llega, pues. O si llega, de repente es muy avanzado. Entonces, por favor, siempre tener números de ambulancia, el hospital de referencia donde lo van a llevar, si hubiera alguna necesidad. Siempre estos datos son muy importantes tenerlos a la mano, y si no están en casa, tenerlos en la cabecera, en el velador, para que el cuidador sepa, o el familiar a cargo sepa. Siempre tener estos datos de ambulancia, de la emergencia, el médico a quien llamar. ¿Ya? Esto es muy importante porque a veces sucede la emergencia y no sabemos qué hacer. Y recuerden que hay 2 cosas que no se pueden solucionar así llegue la ambulancia: la desconexión y las obstrucciones cuando son severas. Si el paciente se desconecta, es decir, si es que hay una desconexión accidental, tiene que resolverlo el que está en la casa. No va a llegar el médico, no va a llegar nadie ni en ambulancia. Tiene que resolver lo que está en la casa. Tienen que saber canular. Si se decanula, hay que canularlo. Si tiene traqueotomía. Si le sale la máscara, tienen que saber colocar la máscara.
Si tienen una traqueostomía y se obstruye, tienen que saber cómo desobstruirla. Y hay técnicas, ¿no? Hay que hacer lavado de la traqueotomía, aspiración de secreciones, bueno, cada una tiene una capacitación especial, pero todos tienen que ser capacitados cuando tenga un paciente en ventilación mecánica con traqueotomía en estas dos cosas sobre todo. Finalmente les quiero demostrar cuáles son los resultados de tener un paciente en casa, ¿no? En el Hospital Rebagliati se hizo un estudio durante 7 años de los pacientes que estaban en la unidad de cuidados intermedios con ELA y otras enfermedades neuromusculares, ¿no? Para comparar qué pasaba con los que se quedaban hospitalizados versus los que salieron a casa, que lo hemos hecho con la empresa, ¿no? Entonces, se compararon los dos grupos, ¿no? La mayoría de los pacientes que se quedaron hospitalizados, la mayoría presentó desnutrición, depresión, úlceras por presión, infecciones. El 100% que se quedó en el hospital hizo infecciones respiratorias. El 100%. ¿Ok? Entonces, miren, estos son los pacientes que estuvieron con la mayoría de esclerosis lateral amiotrófica. La mortalidad es similar, a pesar de estar en el hospital, imagínense uno ahí, ¿no? En el hospital, incluso en el domicilio es ligeramente menor la mortalidad. Miren ustedes las infecciones, es increíble la diferencia. La neumonía en la barra naranja son los pacientes hospitalizados que hacen neumonía, en la barra gris, los pacientes en casa que hacen neumonía. Los pacientes que hacen traqueobronquitis en el hospital, la barra naranja, los que hacen traqueobronquitis en casa, los que hacen bacteriemia y los que hacen diarrea. O sea, las causas más frecuentes de infección son muy, pero muy significativas, muy significativa la diferencia entre el hospital y la casa. Miren ustedes los que hacen lesiones úlceras por decúbito. Miren la cantidad de escaras. La barra roja, la barra naranja, los del hospital, y la barra gris, los de casa. Y los de casa, la mayoría hizo solamente cuando estuvieron en la época de pandemia, que no había posibilidad de hacer visitas frecuentes ni aceptaban cuidadores. Pero ninguno de los pacientes que están en este programa de ventilación domiciliaria tiene grado 3 o grado 4. En cambio, casi el 30% tenía grado 4 en el hospital. Otra gran diferencia. Miren el porcentaje de desnutrición, mucho mayor en los hospitalizados versus los que están en casa. La depresión, mucho mayor en los hospitalizados versus los que están en casa. Entonces es evidente que en casa la mejoría o sea, la calidad de vida es mejor y la posibilidad de infección es menor. Y esto está en la literatura, ¿no? O sea, uno ve la literatura internacional y miren ustedes la diferencia entre casa y hospital, ¿no? En casa la mortalidad es menor, las infecciones son menores, las úlceras por presión son menores, las hospitalizaciones prolongadas y las visitas de emergencia mucho menores. O sea, es evidente, es evidente. Y aunque parezca mentira, para los hospitales es mucho menor tener un paciente en casa que tenerlo en el hospital. Cuesta menos, cuesta menos. Aquí ha aumentado y las complicaciones en el hospital y en la casa es similar, aunque la domiciliaria es ligeramente menor. Es una alternativa racional en los pacientes con problemas respiratorios, sobre todo que requieren ventilación mecánica domiciliaria. La calidad de vida es mucho mejor en el domicilio, los costos son menores y es una alternativa razonable para estos pacientes. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, doctor. Como es muy interesante y nos ha servido muchísimo esta charla. Si hay algunas preguntas, ¿ya? Primero quería contarle que acá en el grupo está Betty, y Betty justamente antes de la charla ha contado lo maravilloso que es el tener el servicio de médico en casa para su esposo. Nos ha contado que ella tiene enfermera. Ahorita está Betty ahí, enfermera 24 horas, que va a un médico semanal y va al intensivista una vez al mes, que le llevan los medicamentos, todo, muy contenta. Ella contaba al comienzo
porque su esposo en pandemia estuvo internado 2 años y tuvo la suerte ya de que esté en su casa ya desde febrero, de más de un año ya, y justamente nos ha contado al comienzo qué maravilla, ¿no? Por otro lado, similar que lamentablemente en provincia no se puede tener, es un caso en Puno, que también está acá presente, que más bien sus pacientes no lo pueden llevar a casa porque no tienen un programa como este para beneficiarse, a pesar de que está en salud, ¿no? Ojalá se pueda en algún momento hacer algo por eso, ¿no? Ahí está ella, es Betty, ¿ves? Ah, doctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo soy la esposa del paciente Stanoyevich. Encantado, ¿cómo está? ¿Qué tal? Con el doctor, con el supervisor José Norabuena está él. Ah, qué bueno. Qué Sí, bueno. muy buen servicio, ¿ah? No tengo quejas. Está muy contenta ella. Ojalá que en provincia podamos algún día tener eso. Hay algunas preguntas, doctor, pero pocas, están tímidas. Le voy a preguntar las que están acá, ¿ya? Acá pregunta Claudia Burga, doctor, ¿y ahora en invierno se le puede poner vitamina C por vía? ¿Es recomendable? ¿Qué tipo de vitaminas por vía se le pueden brindar? Eso pregunta Claudia Burga. Bueno, en realidad no es necesario un suplemento especial de vitaminas, ¿no? No es que porque le doy vitamina C o vitamina A, el paciente va a estar mejor. Lo que sí es cierto es que asegurar que reciba la cantidad, su requerimiento diario. Y ese requerimiento diario está incluido en las fórmulas poliméricas, ¿no? O sea, las fórmulas en polvo, fórmulas líquidas, tienen vitaminas en cantidad adecuada si es que reciben una dosis adecuada. O si es que recibe una dieta completa. Si es que recibe una dieta y la cantidad de la dieta reúne todos sus requerimientos, no va a necesitar suplementos. Si no, Claro. sí habría que ver algún tipo de suplemento, ¿no? Claro, en algunos casos puntuales que hay deficiencia de determinado nutriente se le da, ¿no? Pero si no, como dice usted, no es indispensable, y menos mortificarlo con una cosa intravenosa para ir a colocarle vitamina C, me parece que es poco fastidioso para el paciente, ¿no? Ajá. ¿Quién más quiere preguntar algo? Chicas, pregunten. No sean tímidos, aprovechen al doctor. A mi hermano solo le recetaron Neurobión 5000. Él está deprimido y no quiere tomar. Eso dice Elia Bracamonte. Bueno, hay que darle apoyo, ¿no? El apoyo, Se fue, Doc. Marita. Sí. Por favor, Aló. levanten la mano para poder pedir, hacer sus consultas, o lo escriben en el chat, por favor. Doctor, acá me preguntan una cosa, si el tubo de tráqueo se puede cambiar en casa. No lo veo al doctor. Está todavía, pero no. Se le ha ido un poquito la señal, quizá. Sí. No lo veo aquí, ¿ah? Después que prendan sus cámaras todos para tomar una foto grupal. ¿El doctor sigue, Jorgito, o se ha salido y volverá a entrar? Ya, No lo veo. no lo veo tampoco, ya se ha salido. Creo que tiene problemas con el internet. Volverá a entrar, ojalá. Está entrando, creo, ahorita. ¿Me podrían Hola. decir dónde Ahí tiene está, el ya entró ventilador ya. mecánico BIPAP? Está preguntando Luis Alfonso Parinango. Hola, ¿me copian? Sí, doctor, te fuiste, ahora estás de vuelta. Te voy a leer Sí, unas ¿me cuantas puedes preguntas. repetir? Sí, unas preguntas que hay acá. Uno, preguntaban si la cánula de la tráqueo se puede cambiar en casa o tiene que hospitalizarse el paciente. Ya, si el paciente no tiene granulomas, no tiene una vía aérea con previamente algún diagnóstico que impida un procedimiento asistido, puede hacerse en casa. Es más, no hay ningún problema en hacerlo en casa, se puede hacer en casa.
Igual con la Este, sonda de gastrostomía, doctor, ¿no es cierto? La gastrostomía es lo más sencillo de hacer en casa, pero no el primer cambio. El primer cambio tiene que ser en el hospital porque después del procedimiento queda una sonda fija que hay que hacerlo por vía endoscópica. Pero todos los demás son cambios rutinarios que se hacen en casa y son muy fáciles de hacer. ¿Cuánto tiempo después de que se coloca la primera gastrostomía tienen que ir a cambiar ya por la verdadera sonda y La después cada cuánto gastrostomía, tiempo? Sí, así como en la traqueostomía no hay un consenso en cuanto a tiempo, pero se ha acordado que sea cada 3 meses por lo menos, en la gastrostomía lo mismo, pero se puede hacer cada 6 meses. Es decir, ya. la gastrostomía puede cambiarse 2 veces al año. Y la primera, la que va entre la cirugía y ya dejar la Igual, sonda fija, igual, igual. igual. Entre 3 y 6 Sí. meses, digamos, no más Así de es, 6. Ya, no más de perfecto. O ¿Algo salvo, más? o Sí, salvo te esté escucho. obstruida y tenga alguna, se haya roto el balón, muchas veces rompe el balón de la gastrostomía, hay que cambiarla antes, ¿no? Acá pregunta una Claudia de nuevo. Doctor, mi hermana presenta muchos gases y estreñimiento. Usa ventilador no invasivo, pero no consigo cita para gastro porque mi hermana es PADOMI. Hay que ver primero si el problema es la dieta, es decir, hay que incluir en la dieta estos nutrientes que ayudan a aumentar bolo fecal, ¿no? A aumentar el tránsito. Si no es posible, hay que iniciar algún tipo de ablandador de heces o algún laxante. Y si con ninguno de esos es posible, ir al Correlax, ¿no? El Correlax es Ah, Corilax es funciona un, bastante bien, un fármaco sí. que funciona muy bien, un sobre en medio vaso de agua y prueban y van a ver que con eso es suficiente. Y si no es con eso, ya tienen que ir al enema, ¿no? Sí, eso estoy de acuerdo. No sé, ella se refiere a gastro, me imagino que para solucionar el problema de gases o se referirá a gastrostomía, que sí no creo. Porque Muchas veces PADOMI, ustedes van a ir al servicio de gastroenterología y como no conocen mucho de la enfermedad, les van a recetar omeprazol, un antiácido, lipevin y que si no, pongan enema. O sea, ¿por qué? Porque lo van a enfocar como un estreñimiento de cualquier otro paciente que no tiene el síndrome de inmovilización. Pero muchas veces no se comprende que en esta enfermedad el estreñimiento es parte de, o sea, todos los pacientes van a ser estreñidos porque son inmovilizados, todos. doctor, y Elizabeth pregunta, ¿qué hacer si el estoma de la tráqueo ha crecido? Esa es una complicación muy frecuente cuando tenemos la traqueostomía mucho tiempo, ¿no? El estoma va creciendo. No hay problema mientras el balón esté bien inflado y no haya fuga, no hay problema. Pero si llega un momento en que empieza a fugar, lo que se hace es se cambia el número de la tráquea por un número mayor. Ustedes van a ver en la tráqueo que tiene 2 numeritos, dice ID y OD. ID se refiere al diámetro interno, ¿no? Y el OD al diámetro externo. Cuando aumenta el agujero de los estoma, hay que cambiar el OD. Para que ocupe más, para que ocupe todo el Así huequito, es, digamos, la para que sea manguerita más y no ancho. queden espacios. Así Correcto. es. Pregunta Claudia Burga, que creo que usted ya lo dijo, que no se pone nada, pero ella dice, gracias doctor, y dígame qué cremas se usan para las escaras. Como les dije, agua y jabón, no debe haber un medio húmedo, tiene que estar con un colchón antiescaras, cambio posicional, y si ya se produjo, dependiendo, grado 1, solo protección, existen unos parches oclusivos, cuando ya es partir del grado 2, ¿no? Esos parches se cambian cada 72 horas y favorecen la cicatrización. Pero cremas y otras cosas, mejor no. Doctor, y otra pregunta que todos se hacen, porque todos pues quisieran el programa, ¿no? Por eso yo les digo que todos tienen que tener salud, así tengan seguros privados, hay que tratar de conservar siempre su salud. Cuéntele las ventajas que es tener salud, porque si no, muchos preguntan, no pueden acceder al programa, lamentablemente, ¿no? Todos tenemos que tener algún sistema de salud. Puede ser que no tengamos de salud, pero tenemos SIS, ¿ok? Entonces, ¿para qué tenemos salud y SIS? Primero, porque cualquier emergencia tenemos un lugar donde llevarlo, ¿ok? Entonces, siempre tener el SIS o el salud activo. En el caso de salud, yo sé que la molestia, tanto del SIS como de salud, es de que tú pides una cita y te la dan de acá a un año. Lamentablemente es así nuestro sistema, porque tenemos mucha gente y pocos profesionales, eso es así. Pero una vez que ustedes entran en el sistema, es decir, ya esperaron el año,
fueron a su consulta. Muchos dicen, pero mire, doctor, me han mandado a mi periférico, que es el Mariano Molina, o es en el policlínico tal, y no es el hospital Almenara, no es el hospital Revalete que yo quiero ir. No, pues el Salud es así. Primero te mandan a tu policlínico de referencia, cercano a tu domicilio, y de ahí te tienen que hacer una referencia. Bueno, Hacer una referencia para neurología de tu hospital, que puede ser Revalete, que puede ser Almenara, puede ser Sabogal, que son las 3 redes. ¿Eso demora otro tanto? Sí, demora, pero háganlo igual, porque si no lo hacen, nunca van a entrar en el sistema. Una vez que las vieron en el policlínico, una vez que le hicieron interconsulta, y una vez que lo llevaron al hospital principal, ya entraron al sistema y todo va a ser más fácil. Entonces nunca pierdan la oportunidad de esperar pacientemente hasta que ingresen al sistema normal, que va a demorar, como les digo, ¿no? Ahora, el programa, este programa solamente es para pacientes que están hospitalizados, ¿no? Para poder salir en el programa hay que estar hospitalizado. Generalmente es los que recién se diagnostican o los que han estado en casa y han necesitado recién ventilación mecánica, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que están en casa y hacen insuficiencia respiratoria, van al hospital, los intuban o les ponen traqueostomía, ahí pueden aprovechar para solicitar el programa. Pero para eso ya deben ser pacientes vistos por el hospital, ya pacientes inscritos en neurología, pacientes regularmente vistos en el hospital. Marita, activa tu micrófono. Ya, no, yo pensé que se me escuchaba. Doctor, decía si cualquiera de los que tiene salud que está acá presente ante una emergencia, que tenga que ir a una emergencia, entonces conviene que vayan a salud, porque si ahí se hace la tráqueo, van a poder luego tener este programa, ¿no? Más claro, posible. pero sobre todo los que ya son vistos en el hospital, es decir, ya fueron a su policlínico, ya los derivaron, ya fueron a su consulta, ya están inscritos como paciente crónico, y ahí sí se puede solicitar. Perfecto. Demora, pero es necesario. Ya, después acá Lady Torres pregunta, buenas noches, mi consulta es la siguiente, mi papá tuvo un infarto al miocardio, tiene 2 arterias coronarias necrosadas hace un año, también tiene próstata de nivel 4 y actualmente se encuentra en la UCIN con ventilación invasiva. Quisiera saber si se podría sugerir una gastrostomía. Ya dijo el doctor que sí, me parece. Depende, ¿no? Cuando el paciente tiene un infarto de miocardio, no se debe hacer procedimientos hasta un mes después. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el riesgo de que haya un nuevo proceso coronario es alto. Por lo tanto, los pacientes que tienen problemas coronarios, cardiológicos, es preferible no hacer ningún procedimiento hasta un mes después de que ha pasado el infarto. Elizabeth acá pregunta, mi mamá pasó de 6, luego 7 y ahora está en 8. Me parece que se refiere a la cánula ¿no? Porque ella es la que preguntó del estómago antes. El especialista de cabeza y cuello nos dice que ya mi mamá está con un número demasiado alto. O sea, ya está en 8 su mamá, de 8 French. Ya, pero la única manera de saber eso es hacer una traqueotomía, una tomografía reconstructiva. Se hace una tomografía de cuello y se reconstruyen las imágenes en 3D. Entonces, con eso se da una imagen completa de la tráqueo, qué volumen ocupa la traqueostomía y si realmente es cierto lo que se dice. No hay otra manera de saberlo. No hay otra manera de saberlo. Okay. Hay que hacer una tomografía con reconstrucción 3D. Ok, que no sé si la harán porque ella está en ICA, su mamá. Pero la pueden traer y hacerla acá. Ya, sí, pues de repente la puede traer, no sé si la podrá traer. Pero ya nos escuchó Elizabeth. Y Walter Galloso dice, doctor, antes de mi diagnóstico, el otorrino me recomendó cirugía para reducir cornetes hipertróficos. Ahora que fui diagnosticado, ¿sería recomendable operarme? Depende. Si es que no tienes ningún problema respiratorio aún y más adelante vas a usar ventilación no invasiva, sí te va a favorecer operarte porque los cornetes obstruidos van a impedir un poco la ventilación no invasiva si usas la interfase nasal, ¿no? Claro. Pero para eso tienes que estar seguro de que no vas a necesitar un apoyo respiratorio.
Entonces lo ideal sería operarse, pero con anestesia local o con sedación, no con anestesia general, porque siempre hay complicaciones con la anestesia general. Así es. Él mismo pregunta si el CIS gratuito cubre tratamiento de ELA. Él mismo pregunta eso. Lo que sucede es que el ELA no tiene tratamiento, lamentablemente, y como les digo, los cuidados son de soporte. Entonces esos cuidados de soporte generalmente se dan en casa, ¿no? El CIS lo que te va a servir es para las complicaciones mayores cuando tengas que ir al hospital, para eso. Pero para otra cosa, o sea, que te den Riluzol o alguna otra cosa, el CIS no da, ¿no? Por ahora no. Pues. Antes daba una época, pero bueno. Vamos a pedir, mandar una carta, algo para pedir. Y después Rosa pregunta, buenas noches, yo tengo seguro particular y de salud, pero no me dan cita porque tengo que desafiliarme al otro seguro. No creo, pero No, a ver qué eso no dice el puede doctor. No es verdad, eso no es verdad y eso es un mito, ¿no? Uno puede tener... Ya no lo escucho, Doc. Hay que esperar unos segundos. Sí, lo perdimos al doctor, pero ahí está presente, pero se le debe haber desconectado el audio. Doc. Hola, Ahora sí, Ay, doctor. doctor. Ya. les Estaba decía respondiendo. sí, les decía que no es verdad eso, ustedes tienen todo el derecho a salud, así tengan un seguro privado, ¿no? Eh, no lo pierden su seguro por el hecho de tener un seguro privado, no es verdad eso, vayan y exijan, no, no es verdad. Claro, Y lo otro con los quizás. seguros privados, lo de seguros privados sí es un tema, porque muchos privados no reconocen la atención domiciliaria, ¿no? Eso ahí es un tema para discutir. Tengo pacientes que han ganado juicios y han logrado que el seguro les reconozca, lo cual me parece muy justo, ¿no? Vamos a empezar a pelear, pues, doctor. Empecemos a pelear, mandar cartas Sí, a los por seguros, pedir, porque supuesto, porque el que no pide no logra nada. lo que Empezaremos se pidiendo. podría hacer, lo que pasa es que los seguros no tienen, por desconocimiento, no tienen una manera sistematizada y si les hace un problema tener un paciente con él, le dicen, ¿y ahora qué tengo que hacer? Tengo que contratar miles de médicos, ¿cómo hago con los equipos? No saben, pues no saben qué hacer. Pero Pero ahora que tenemos que existen empresas, proponer médico en claro, ahora casa. que existen empresas que dan atención domiciliaria, lo pueden hacer a través de ellas, ¿no? Ujú. Vamos a pensar cómo lo vamos a poder hacer. Doctor, ya, y otra pregunta que ya creo que va a ser la última, o si usted tiene tiempo, no sé, pero acá Zoila dice, doctor, buenas noches, una consulta. A mi mamá le hicieron la gastrostomía en el Hospital Revaliati hace un mes exactamente, pero a la fecha sigue humedeciendo las gasas que le colocaron alrededor de la gastrostomía. ¿Eso es normal? ¿Hasta cuándo va a seguir humedeciendo? Sí, eso de ahí, siempre y cuando no sea sangre y no sea dieta, no hay problema, ¿ya? Supura como un liquidito, ¿no? Como una agüita. De un Es como alambrecito agüita. redondo con dos bolitas que colocan alrededor de la gastrostomía. El seguro, así es. Ese segurito es lo que hace que se fije el balón que está dentro y se pegue a la pared de la pared abdominal. Entonces lo que tienen que ahí es sacar ese segurito, traccionar hacia afuera la sonda y el segurito bajarlo, pegarlo bien a la piel y darle vueltitas. Es decir, bien Ajustar. traccionar la sonda y ajustar el seguro. Porque ¿qué pasa? Cuando eso se afloja y la sonda se separa de la pared abdominal, queda un espacio entre el balón y el agujero. Entonces por ahí se filtran líquidos. Puede ser eso que esté pasando. Okay. Eso es fácil de resolver. Perfecto. Y Magali Sandoval dice, buenas noches, mi papá usa el BIPAP ahora 24 horas, pero se le forma herida en la nariz y en la boca se le reseca y se hace como costras. Correcto. Esa es una muy buena pregunta porque me permite responder muchas de las cosas que veo en muchos de los pacientes de la asociación que he visitado.
A todos les digo lo mismo, cuando el paciente está en ventilación no invasiva, acuérdense que la máscara está apretada, está con un arnés, con una fijación que está a tensión y aprieta la máscara sobre la cara. Cuando está con la misma interfaz, es decir, con la misma máscara todo el día, le va a doler, le va a molestar. Entonces hay que alternar las máscaras. Hay que tener una oronasal, una nasal o una total face que es de toda la cara y alternarlas. Una mañana con una, la tarde con otra, que duerma con la otra, para que los puntos de presión vayan variando y el paciente no sienta esa presión sobre la cara. Hay que variar y siempre tratar de humidificar la parte de la piel que ha quedado presionada. Y otra cosa, la sequedad de las mucosas muchas veces es porque se usa ventilación invasiva y sin humidificación. Entonces hay que humidificar la ventilación. Sea invasiva o no invasiva, hay que humidificar. A veces se seca el agua y no nos damos cuenta. Hay que tenerla siempre con el agua llena para que humidifique. Y eso va a hacer que no se reseque. Perfecto. ¿Quién más pregunta? Ya lo estamos reteniendo mucho rato al doctor. Walter, la última. A ver, lee tú, Jorgito. Doctor, ¿el insomnio también es causado por el ELA? No, o sea, el ELA no causa insomnio. Lo que causa el insomnio es de que el paciente tiene o dificultad para respirar, o como dije, muchas secreciones, o como dije, exceso de salivación, o como dije, un estado de disconfort o dolor que no le permite conciliar el sueño. O está en una posición durante toda la noche que es incómoda. Entonces Claro. por eso la comunicación es importante mientras se pueda para pues saber ubicar cuál es el problema, si es dolor, si es disconfort, si es comodidad, si es gases, si es la ventilación, etc. Entonces no es porque se produzca insomnio por la enfermedad, no, es por otra causa. Claro, por eso es tan importante, como ha dicho el doctor, mover a los pacientes, estar segura que la máscara está cómoda, porque cualquiera de nosotros, imagínate que te dejamos en la misma postura toda la noche, también te da insomnio, ¿no? Digamos, uno necesita moverse a veces. Uh-huh. Doctor, súper interesante, ¿ah? Todos Marita. preguntan. Sí, Carmencita, ¿quieres preguntarle algo al doctor? A ver, pregunta. Sí, mira, mi hijo tiene gastrostomía hace casi un año y me parece lo mejor que he podido hacer. Pero yo quería preguntarle al doctor, quiero cambiársela ahora que me voy, por el Mickey. El Mickey es uno pegado al estómago. Ya. Es el botón, lo que El se llama el botón de botón gastrostomía. gástrico. Sí, Es el sí, botón. Sí, el doctor. botoncito. Dígame una Pero- cosa. ¿Usted lo recomendaría a esa tripa que cae, que es es una cánula, pues, ¿no? Claro. Mira, ¿Dónde? el tema es el siguiente. La gastrostomía es igual de eficiente, sea por el botón o sea por la sonda de gastrostomía. El botón se usa única y exclusivamente por fines estéticos. Es decir, hay pacientes que, por ejemplo, no tienen ELA, tienen otra enfermedad de vía digestiva, cáncer de esófago, por ejemplo, y que se alimentan por una gastrostomía y trabajan. Y tienen que ir a una oficina y tienen que ponerse una camisa, etc. Entonces, esos pacientes, obviamente, una sonda les incomoda, es menos estético y usan un botón que trasluce menos y les va, ¿no es cierto? Es simplemente fines estéticos, no es de que tenga una diferencia funcional. Ambos son igualmente efectivos. El otro Doctor es más Laca. cómodo. Si quiere ir a la playa, esa cosa es más estético, el botoncito, en Claro. vez de tener colgando, pero como dice el doctor, el funcionamiento o el objetivo es el mismo, ¿no? No, pero una cosa es el que te caiga eso y tú, por ejemplo, si lo quieres llevar a una piscina para que se mueva, porque dicen que es muy buena el agua en ELA. Si tú todavía puedes moverte, mueves las piernas y tiene mucha fuerza en las piernas, Fabricio. Entonces, al tener fuerza, yo lo puedo llevar a una piscina, Sí. ¿no? Entonces, Ya, lo que sucede, si le entiendo tu entra, pregunta, ¿no? si le entra por Sí, la en gastro, ese caso, es diferente al en ese Mickey. caso, claro, en ese caso, obviamente, si es que lo que él quiere es entrar al agua, obviamente va a ser más cómodo un El botón de traqueostomía. Claro. Lo que hacen otros pacientes que se bañan es enrollan bien su canulita
y se coloca este plástico transparente que se usa en cocina, Sí. ¿ya? Y le pone su esparadrapo encima y normal, ¿ah? Se bañan normal. Ah, Pero si es perfecto. que lo que no quiere es tenerlo, se puede cambiar a un botón. Si parece fancy, no hay ningún problema. Pero no es que sea mejor, ¿ah? No es que sea mejor. Ah, ya, perfecto. Gracias. Perfecto. Gracias, doctor. Gracias. Y acá complementa Walter Galloso su pregunta. Cuando antes él dijo que no podía dormir y usted le contestó todas las razones por las cuales un paciente con ELA no puede dormir, él responde que ninguna de esas tiene porque él tiene 44 años y digamos él está diagnosticado hace poquito, todavía no tiene esas limitaciones, solo que no puede dormir aunque se acueste temprano. Entonces habría que Ya, preguntarle, ¿él ha tenido insomnio antes de tener ELA? La primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿él duerme durante el día? Y la tercera pregunta, ¿es que no puede iniciar el sueño o es de que se despierta fácilmente? Si me puede contestar esas tres cosas, yo le digo qué puede hacer. De repente por la preocupación, por el diagnóstico, un poco como de depresión, o está pensando y también eso le impide dormir. A ver Lo que qué nos sucede es de contesta. que si es que duerme durante el día o tiene episodios de sueño durante el día, definitivamente va a alterar su patrón de sueño durante la noche. Lo otro Ahí es... está Walter. Ahí está Walter con Sí. su micrófono para complementar la pregunta. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Cuando tengo tiempo libre, duermo durante el día, pero es media hora o una hora, a lo mucho. No, después todo el día estoy trabajando, pero cuando llego ya a casa 11:30 de la noche, no, voy a mi cuarto y simplemente no me da sueño. No, entonces me voy a comer, voy a tomar algo, no, me pongo a ver una película y me pueden dar las 3, 4 de la mañana, no tengo sueño y recién, bueno, ya por cansancio me quedo dormido y a las 9, 10 de la mañana ya tengo que empezar mi rutina nuevamente. Ya, ok. Ojo que lo que tienes en líneas generales es dificultad para conciliar el sueño, pero tus horas de sueño están conservadas, porque si duermes a las 3 y te levantas a las 10, has dormido 7 horas, ¿ok? Entonces el número de horas que duermes es el correcto. Lo que pasa es que tu patrón de horas de sueño está alterado. Es decir, no duermes a la misma hora que todo el mundo o no duermes a la hora que tú quisieras dormir, pero no es insomnio. Insomnio es no tener el número de horas que se requiere. Tú no tienes eso. Tú lo que has alterado es tu patrón de sueño. Es decir, duermes más tarde de lo normal. Si lo que quieres es dormir más temprano, primero debes evitar a toda costa dormir durante el día y puedes usar un inductor de sueño que puede ser una benzodiazepina o un alprazolam de 0.5, ¿no? Sí, y eso puedes tomar en la noche para iniciar el sueño más temprano. Pero no pienses de que es que tengas insomnio, no, simplemente tu patrón de sueño está alterado, pero sigues durmiendo tus 7 horas, o sea, está bien. Puedes dormir si quieres 8 horas en la mañana y ya no duermes en la noche, pero al contrario que duermas 8 horas está bien. Doctor, también podría probar con melatonina, que es inocuo y también ayuda a eso, a inducir el también, sueño. Y es también. inocuo. También. Esa es buena idea, Walter. Y si no, ya vas con la medicación, pues. Y allá le hemos quitado un montón de tiempo al doctor. Ya, Muchas bueno, gracias, doctor. No, Muchas ustedes, gracias, muy gracias. amable. Ustedes, muchas Doctor, gracias. le agradecemos mucho y lo dejamos ir porque ya son las 8:15. Le hemos quitado un montón de tiempo. Muy bien, ¿Ya? muchas gracias a todos. Gracias. Todos Hasta tienen luego. el teléfono del doctor ahora porque probablemente algunos van a querer que los vean, los que falta que vean. Gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego, Chao, doctor. Muchas gracias. gracias. Por favor, ¿pueden prender sus cámaras todos para poder tomar una foto grupal, si fueron tan amables? Para Gaby, que no ha podido entrar. Prendan sus cámaras para verlos, pues. Cintia, Aparcana, Zoila, Vanessa, Evelyn,
Karen, un ratito prende. Cintia. Cecilia Quispe, faltas tú, y Betty falta, y ya. Betty está Ya. atendiendo a su esposo. Ya, Jorgito. A ver, voy empezando. Por favor, digan whisky. Whisky. Un momentito, porque tengo que tomar 2 fotos. Ahí está Betty, ya está Betty, solo faltan Ay, dos. ay, a ver, espera. Entonces vuelvo a tomar, vuelvo nuevamente. A ver. Un momentito. Listo, me falta uno. Cecilia Quispe, Enrique, Luis Alfonso, Evelyn. ¿Ya estamos? Listo. Bueno, ha sido una charla recontra interesante. Me imagino que a todos les ha parecido. El doctor conoce bastante la enfermedad, bastante. Como casi ningún médico en el Perú. Está Es clarísimo. verdad. Él Sí, sabe un Marita, montón tal cual. Como lo ha de cada dicho. detalle. Ujú. Entonces, tenemos que tratar los que podamos. Por lo menos yo tengo